Hoy vamos a conocer experiencias de compañeros, compañeras, compañeros que realizaron ya su práctica profesional y que nos van a venir a contar cómo les fue. Como dicen por ahí, lo bueno, lo malo y lo más o menos, ¿cierto? Todo lo que puede ocurrir, y también nos sirve porque son experiencias reales de pares. No es lo mismo cuando un profesor nos dice o nos entrega alguna información y nos dice que así va a funcionar, y llegamos nosotros a la realidad y ¿qué ocurre? Nos damos cuenta de que es imposible llevar a cabo aquello que nos dijeron que funcionaba, ¿no es cierto? Que teóricamente estaba destinado a funcionar. Para nosotros es tremendamente importante validar la voz de ustedes, de cada uno de ustedes como estudiantes en estos procesos, puesto que además estamos implementando un cambio en el hacer y en el acompañamiento en este proceso de práctica. Vamos entonces a tener durante esta mañana una mesa conversatoria en que vamos a compartir experiencias de estudiantes en formación en su práctica final, y vamos a invitar al primer grupo a pasar acá adelante. Virtualmente vamos a invitar a Maximiliano Gómez, que hizo su práctica en el Centro Politécnico Particular de Ñuñoa. Él es profesor de matemática y se encuentra trabajando. Por lo tanto, él nos envió un video para contarnos su experiencia. Así que tenemos además la experiencia de que laboralmente se incorporó rápidamente al campo laboral. Y vamos a invitar también a que pase Constanza Moya y Corina Méndez, quienes hicieron su práctica en el Liceo Gladys Valenzuela. Ambas son educadoras diferenciales de la mención de M y de C. Lo recibimos con un aplauso. Estimados colegas, me dirijo a ustedes con la intención de hablar sobre 3 aspectos fundamentales en la vida de un profesor: el desarrollo profesional, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad escolar. Y finalmente, el aprendizaje profesional. En primer lugar, me gustaría hablar del desarrollo profesional. Como educadores debemos estar en constante aprendizaje y crecimiento, siempre buscando nuevas estrategias y herramientas para mejorar nuestras prácticas y brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes. Para lograr esto es fundamental que nos mantengamos actualizados en cuanto a los lineamientos académicos. El currículo nacional es siempre una buena opción. Ayuda mucho a la hora de buscar contenido, o por lo menos los conceptos requeridos a la hora de hacer las clases o las planificaciones. El manual de la buena enseñanza y la taxonomía de Bloom estarán con ustedes en todo momento de la práctica. Sin embargo, el desarrollo profesional no solo se trata de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, sino también de reflexionar sobre nuestras propias prácticas y estar dispuestos a hacer cambios si es necesario. Debemos estar abiertos a la retroalimentación y críticas constructivas, sobre todo de los profesores, y siempre estar evaluando nuestro propio desempeño y cómo podemos mejorar. Para eso tendrán tanto a su profesor guía como a su profesor tutor, quienes estarán dispuestos a ayudar. Otro aspecto importante del desarrollo profesional del profesor de matemáticas en Chile es la mejora constante de sus habilidades pedagógicas. Esto implica, por ejemplo, la capacidad de diseñar y ejecutar planificaciones que se puedan adaptar a las necesidades y habilidades de los estudiantes, teniendo siempre el contexto en cuenta, así como habilidades de utilizar diferentes recursos y tecnologías para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Tener en cuenta que siempre es una buena idea salir de la monotonía de la clase, donde los estudiantes escuchan al profesor hablar. Claro, siempre podrán utilizar técnicas en sus clases, lo que será un buen desafío tanto para ustedes como para los estudiantes. El trabajo en equipo es un aspecto fundamental del desarrollo profesional del profesor de matemáticas. Esto implica la capacidad de colaborar con otros docentes de la misma asignatura, estar siempre dispuestos a ayudar, intercambiar ideas, recursos y experiencias en la enseñanza de las matemáticas. También es importante colaborar con otros docentes de diferentes áreas para diseñar planes de clases interdisciplinarios que fomenten el desarrollo de los estudiantes desde distintas perspectivas. En resumen, podrán siempre pedir ayuda como recibir ayuda.
y en general todos los profesores estarán dispuestos a dar una mano cuando sea necesario. En segundo lugar, quisiera enfatizar la importancia de nuestra responsabilidad y compromiso con la comunidad escolar. Como educadores, no solo somos responsables de impartir conocimiento y habilidades a nuestros estudiantes, sino también a crear un ambiente seguro y acogedor donde cada uno se siente valorado y respetado. Debemos estar comprometidos con el bienestar y el éxito de cada estudiante, sin importar su situación personal o su dificultad de aprendizaje. Además, debemos ser conscientes del contexto escolar y estudiantil en el que trabajamos, siempre adaptándonos a las necesidades y características de nuestros estudiantes. Cada estudiante es un mundo y debemos trabajar con cada uno de ellos individualmente para asegurarnos de que reciban la educación y el apoyo que necesitan. Es importante que los profesores de matemáticas se involucren en el trabajo colaborativo con otros docentes de la escuela. La colaboración entre docentes puede mejorar la calidad de la enseñanza. Esto implica trabajar junto en la planificación de actividades y proyectos interdisciplinarios, intercambiar ideas y recursos, y discutir sobre los problemas de los estudiantes quienes necesitan más ayuda y cómo superar una crisis y desafío. En este punto de la carrera podrán observar que los tiempos en que deben entregar documentos y realizar tanto evaluaciones como sus correcciones se hacen cortos. Dejarlos para el final es un error. Aprovechen los tiempos. Para eso están las horas no lectivas. Los temas administrativos se dificultan con el tiempo y siempre se van sumando. Y por favor, sean proactivos pero realistas. Siempre consideran el tiempo de la clase, cuánto se demora en realizar una pregunta o una actividad. Es bueno ponerlo en práctica, recordando que si ustedes se equivocan, sus alumnos son perjudicados. Finalmente, me gustaría hablarles sobre aprendizaje profesional continuo. Como educadores debemos estar siempre en busca de nuevas formas de mejorar nuestras prácticas, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nuestro propio crecimiento personal y profesional. Debemos estar siempre abiertos a la idea de experimentar e innovar, buscando nuevas estrategias y tecnología para mejorar nuestro propio desempeño, hacer que el aprendizaje sea efectivo y significativo para nuestros estudiantes. En conclusión, como educadores debemos estar comprometidos con nuestro propio desarrollo profesional, con la comunidad escolar y por supuesto con el aprendizaje de nuestros estudiantes, buscando siempre mejorar nuestras prácticas y apoyando a nuestros estudiantes en su camino escolar. Le damos un aplauso virtual ahí a nuestro compañero Maximiliano. Vamos a continuar entonces con la presentación de Constanza Moya y Corina Méndez, quienes realizaron su práctica profesional final en el Liceo Gladys Valenzuela. Ambas son educadoras diferenciales, así que les damos la palabra ahora a ellas. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Junto con Corina realizamos un proyecto en realidad, que es un proyecto comunitario integral en la Escuela Sol de la Reina. También realizamos nuestra práctica en codocencia en el Liceo Profesora Gladys Valenzuela, pero principalmente nos importa hablarles sobre el proyecto que realizamos de hacer una sala de psicomotricidad, el cual nace desde una docente encargada de nuestras cátedras. Nosotros somos estudiantes diferenciales de la Corte 2020 y este proyecto se denominó Juego y luego existo también a raíz de uno de los escritos que nuestra propia docente nos entregó. Bueno, esta construcción es un proyecto educativo integral que busca propiciar una construcción de espacios que vincule el entorno con el colegio, para así fortalecer estos mismos espacios y sobre todo vincular lo que es el exterior con el interior dentro de los y las estudiantes. De esta manera buscamos generar un proyecto en base al juego desde una propia autonomía y libertad de las y los estudiantes. Sobre todo este proyecto va enfocado en los y las educadoras diferenciales como agentes de cambio y de transformación social, pues ambos establecimientos están dentro de un contexto de privación sociocultural. Entonces, que se puedan expresar y moverse en libertad los va a ayudar y sobre todo va a prevenir a una futura discapacidad mental. Ya, a raíz de este proyecto también, nosotras pudimos
Bueno, trajimos una presentación, lamentablemente no se puede compartir, pero la podemos enviar por correo para que próximamente la vean. Nosotros realizamos objetivos que también ocupando la taxonomía de Bloom como primer foco. Uno de estos objetivos, el general, hablaba de construir esta sala de psicomotricidad en este contexto de privación sociocultural, o sea, un contexto vulnerable, para también potenciar las habilidades cognitivas, comunicacionales, sensoriales, corporales, emocionales y sociales de los mismos estudiantes, ya que estos mismos se encontraban en un contexto de privación sociocultural. La Escuela Especial Sol de la Reina cuenta con un alto índice de vulnerabilidad. Por lo tanto, nosotras al realizar este proyecto queríamos potenciar estas habilidades. También realizamos objetivos específicos, también brindando espacios enriquecidos de segurización también para ellos, propiciando la actividad neuromuscular. Un segundo objetivo específico fue propiciar el espacio de expresión y exploración de los niños y niñas, ya que como bien sabemos, hay muchos que están encerrados, entonces el juego, dejar el juego libre es algo maravillado para ellos y muy importante. Bueno, ahí está la presentación. Ahí está la sala, está la preparación que hicimos también. Nosotros estuvimos realizando también capacitación a los mismos profes y docentes, ya que no todo el mundo conoce lo que es la psicomotricidad. Inclusive, a pesar de ser educadores diferenciales, todos se van a distintas áreas. Entonces, en esta ocasión nosotros quisimos realizar distintas capacitaciones, hablando primero de qué es la psicomotricidad, qué es lo que Bernard Couturier, que es el padre de la psicomotricidad, como se puede decir, nos plantea. Ahí estábamos con las y los docentes realizando estas capacitaciones, hablándoles, ellos haciendo las mismas actividades, probando también qué es la psicomotricidad como tal. Sí. Otro de nuestros objetivos específicos era que los y las estudiantes se pudieran como apropiar de su propia existencia mediante el juego. Y también era crear materiales idóneos para que ellos pudieran manipularlos. Tenemos que pensar que esta sala está dentro de un colegio especial que aborda desde los 4 hasta el taller laboral de los 26 años. Entonces los materiales tenían que ser diversificados y que atendieran a cualquier necesidad que tuvieran los y las estudiantes. Así también dentro de este proyecto también se configuró mediante etapas, que primero era la creación de comisiones, dependiendo de las capacidades y particularidades de nuestras y nuestras compañeras, y así se fueron creando comisiones, por ejemplo, de publicidad, tenemos una página en Instagram, de cotización de materiales, el tema de las ventas. El año pasado estuvimos vendiendo arrollado, estuvimos vendiendo sopaipilla aquí en el pabellón C, y una serie de cosas para recaudar dinero, rifas y así. Importante igual mencionar que nosotras teníamos que ir todos los días lunes a la escuela especial para pintar la sala, para arreglarla, porque era una sala que no tenía uso. Entonces el trabajo partió desde cero. Y igualmente es importante mencionar que todas estas comisiones tuvieron que funcionar de manera cohesionada, porque si fallaba una, como que no se podía seguir con el trabajo. Por ejemplo, si ventas en la semana no tenía cotizaciones, la otra no podía vender, entonces siempre se tuvo que trabajar de manera colaborativa en favor de crear esta sala de psicomotricidad que beneficiaba a un sector vulnerable para que se pudieran expresar en libertad, moverse en libertad, que era lo que nosotros buscábamos. Y pasa mucho que dentro de una escuela especial queda como los estudiantes en discapacidad, ¿por qué se tienen que mover? ¿Cierto? Como que pasa mucho que ellos siempre están como en un ladito, sentados en una silla, en una cama, etcétera, pero no se les ofrece una libertad en su propio cuerpo. Entonces, esta sala les permitía, claro, moverse como ellos y ellas quisieran, y mediante todas las edades, por ejemplo, ya de edad temprana, atención temprana, hasta que ya son adultos, desde la adolescencia, de la exploración de su propio cuerpo, porque pasa que dentro de la discapacidad existe un prejuicios hacia el cuerpo de una persona en discapacidad, que hay este estereotipo de que no concibe este cuerpo de manera propia, sino que un otro siempre lo manipula. Entonces, busca esta exploración y autoconocimiento de su propio cuerpo, y sobre todo de su ser y estar en este mundo.
Por lo tanto, también hicimos, como bien lo mencionó mi compañera, esos canales de difusión, también pegamos pancartas ahí por ahí, y estuvimos todos los días como tratando de difundir esto, ya que es algo que se tiene muy invisibilizado, como que siempre dejamos a las personas en situación de discapacidad como dejadas muy de lado, no les prestamos atención, y brindarles espacios de juego, no solamente a las personas o niños y niñas en situación de discapacidad, sino a todos los niños, niñas y adolescentes. Dejarles este espacio para que puedan explorarlo. Por lo mismo dejamos también que las y los docentes ya en formación, ya con años de trabajo, vivieran esa propia experiencia. También nosotros al vivirla también dentro de nuestra carrera fue muy importante. Y como bien lo mencionó también, el trabajo colaborativo es fundamental. Los canales de comunicación también que se puedan crear también son fundamentales, y la escucha activa y la recepción y comprensión también de un otro, porque si algo no funcionaba o si alguien estaba como ahí o no funcionaba bien, se tenía que motivar, tratar de hablar, tratar de llegar a acuerdos. De repente el trabajo como interdisciplinario también con otras entre los mismos docentes, entre nosotros y docentes de la escuela, fue fundamental. También la propia organización, la proactividad fue muy importante, y el como delegar cargos también, ya que igual deben haber como ciertos líderes que llegamos a acuerdos, que no siempre van a haber acuerdos porque siempre hay diferencias de opinión. Sin embargo, se busca que por todos tengamos este compromiso, y se llega a un compromiso más allá de la propia de vernos solamente a nosotros, sino que no es algo de nosotros, sino que es para un otro. Sí, también como ya finalizando, queremos recalcar como el compromiso y dentro de la comunidad educativa y fuera de esta también que tenemos como docentes, y sobre todo siempre llevándolo desde la ética profesional. Siempre como el que no quedemos restringidos en solamente lo que pasa en el aula. Nosotros como docentes podemos salir del aula, podemos crear espacios y crear comunidad. Y eso es súper importante, ya sea cualquier estudiante, ya sea un joven, un adolescente, un adulto, un niño, necesitan estos espacios de exploración, siempre trabajando desde, sobre todo, la ética profesional, como dije anteriormente, y desde un trabajo colaborativo. Igual, abajito de la presentación tenemos como algunas fotos para que se visualice bien, y ahí ya fue como ya la entrega de la sala. La sala está hecha con bloques, claro, bloques. con distintos materiales. Por ejemplo, nos preocupamos de que las paredes al pintarlas sean de un color blanco también, para que tampoco haya sobreestimulación con las y los estudiantes, que hayan bloques de distintos tamaños también, de distintas formas para que ellos puedan explorar. También a un costado que estaban las reglas de la sala de psicomotricidad, que es como respeto a mi cuerpo, respeto el cuerpo de un otro, respeto, cuido los materiales también, dándoles también la indicación a los mismos docentes de que al principio de empezar la actividad ellos también se puedan reconocer entre ellos, o sea, ver qué estudiantes están y ver qué estudiantes no están, porque igual es importante para visibilizar la presencia de un otro, considerándolo también para que no perdamos ese foco. Sí. Y por último agregar que la finalidad de esta sala de psicomotricidad es que nosotros como docentes no tenemos, por ejemplo, una autoridad dentro de la sala. Los y las estudiantes entran, derivan como la pared de los bloques y ahí ellos juegan en libertad. Nosotros solamente ahí tenemos un papel de observadores, pero más allá nosotros no intervenimos, no decimos, oye, toma esto, le ponemos un juguete al lado, no. Porque gracias a este juego nosotros podemos ver los fantasmas que tengan los y las estudiantes, sus angustias, qué traen dentro de la sala, de sus mismas casas, de su hogar. Entonces, mediante el juego nosotros vemos cómo se están comportando y todo eso. Entonces, es importante que dentro al menos de esta sala nosotros no tenemos un papel protagonista, sino que los protagonistas son las y las estudiantes. Y como dice para terminar Bernardo Couturier, es importante considerar que no serían necesarias las salas de psicomotricidad, por ejemplo, para las niñas, si los dejáramos en el juego libre. No serían necesarias. Entonces, con eso nos gustaría terminar y gracias por su atención. Gracias. Gracias, Constanza, y gracias, Corina, por su presentación. Qué maravilloso poder llegar a entender que nadie es igual a otro,
y que somos diversos por naturaleza. Y ahí miramos la inclusión y la diversidad desde una perspectiva muchísimo más amplia. Bien, vamos a pasar entonces con el siguiente grupo de presentación y vamos a invitar a Diego Novoa, Simón Osorio y Orlando Molina. Ellos son profesores de Historia y Geografía y realizaron su práctica en Reduc. Ahí nos van a contar detalles de su proceso. Los recibimos con un aplauso. Hola, buenos días. Bueno, nosotros venimos a compartirles un poco de lo que fueron nuestras experiencias en el espacio educativo o red comunitaria de educación en Pudahuel. Primero presentarles el espacio. Este espacio es o red educativa de comunicación, o sea, de educación comunitaria. Es impartido por el municipio, el cual funciona bajo una lógica comunitaria que atiende a necesidades directamente del territorio de Pudahuel, es decir, que solo participan pobladores de Pudahuel en este caso. Puede ser con un tour. Bueno, más que nada este espacio, aquí queríamos plasmar que a lo que se dedica y los cursos que imparte, principalmente son nivelaciones de estudios para adultos mayores, también imparten un curso, un preuniversitario, capacitaciones de diferentes oficios y entre otros talleres que se dirigen a la comunidad. Pasamos al siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que fue la inserción este 2022 de más de 400 personas que ya se inscribieron al proceso de nivelación de estudios. Estos son adultos principalmente entre 30 y 60 años. También tenemos un ejemplo de capacitación de alfabetización digital. Son cursos que se imparten desde el municipio, pero también en una colaboración directa con personas del territorio, con profesionales del mismo territorio. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos una foto del primer día que nosotros participamos de lo que era la Reduc. Fue nuestra presentación, que la verdad fue como con bombo y platillo, fue hasta el alcalde y fue como wow. Bueno, y como se ve, no están nuestros profesores que nos acompañaron y fueron un gran apoyo, parte del equipo de la Reduc de los profesores, y nosotros mismos con el alcalde que está presente. Después de esto, tuvimos una reunión donde se dieron los primeros lineamientos para lo que venía, ¿cierto? Esto fue ya a mediados de agosto más o menos. Esto parte a raíz de un vínculo existente entre el PEDA, ¿cierto? Entre la UNCE y lo que es la Municipalidad de Pudahuel. Y gracias a esto pudimos llegar a lo que era la municipalidad y este brazo educativo que tiene este ente, que es la Reduc. Pasamos a la siguiente. Gracias. Entonces tenemos primero lo que era la nivelación adulto, que eran clases dirigidas a personas mayores de edad que quisiesen terminar lo que era su educación básica y media. Esto tenían que ser para residentes de Pudahuel o personas que trabajaran ahí. Ya la modalidad esta era online y de modo asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases eran subidas a través de cápsulas. Tres cápsulas de media hora que podíamos hacerla nosotros tres, también el profesor, no había drama con eso. Y se subían a cualquier hora, perdón. Ellos podían verla a cualquier hora, estaban estipuladas dentro de un día y una hora, ¿cierto? A las 5 de la tarde, que era generalmente, y ellos podían verlo cuando quisiesen. ¿Por qué pasaba esto? Puesto que como adultos, ellos también tenían otras responsabilidades, ¿cierto? Lo que era el trabajo, lo que era el cuidado del hogar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos podían verlo en cualquier horario para que tuvieran el tiempo necesario para hacer cualquier otra cosa. Estos se complementaban a través de talleres los días sábados presenciales, donde podíamos reforzar lo que eran las clases y también algún tema que quizás estuviera débil. Así, aún falta. Bueno, la nivelación, como se puede ver, estaba dividida en 3 niveles. En la básica era el tercer nivel, lo que es séptimo y octavo, donde estaba Simón. Y por otro lado, era primero y segundo ciclo, que era toda la media, donde estábamos Orlando y yo. Ahora vamos a pasar.
Bueno, por otro lado teníamos lo que era el preuniversitario, también dirigido para jóvenes que fueran parte de la comuna y quisiesen prepararse para lo que era la PAES. Esta modalidad también era online, pero en este caso era sincrónico, eran clases online generalmente los días jueves, en el caso de historia. Señalar que todos vivimos lo que era la pandemia, ¿cierto? Y lo que eran las clases online. Por lo tanto, igual fue como una experiencia rara al ser nosotros ahora los profesores que veíamos muchos cuadritos en la pantalla, pero no veíamos sus caras. Entonces fue fuerte y sorprendente ver eso en un inicio. Al igual que como la nivelación, también teníamos talleres presenciales, los que de hecho eran los mismos días. Primero teníamos los talleres con los adultos y después nos íbamos a hacer el preu en el mismo colegio. Y como bien sale ahí, eran 33 clases las que tuvimos, las que eran en el año, pero nosotros participamos aproximadamente de la mitad, puesto que estábamos en el ciclo final de este. Y en la nivelación me faltó decir, claro, que habían dos procesos, uno que era en junio y otro que era en octubre para la rendición de los exámenes libres. Y nosotros también participamos del segundo proceso. Eso. Bueno, nosotros como parte igual de lo que es nuestra disciplina, que vendría siendo geografía más que historia, en el caso como de la monografía, siempre hemos creído que el vínculo con el medio al momento de enseñarle a una persona es súper importante. Si es que no lo más importante ya, entendiendo que nosotros al relacionarnos con un otro, nos estamos relacionando con él, con sus costumbres, con sus tradiciones y con su contexto, ¿ya? Nosotros igual siempre nos enseñaron y nos enfatizaron que teníamos que fortalecer este vínculo como una manera significativa para que el educando adquiriera el conocimiento, ¿ya? Uno siempre igual cuando le presentan este desafío siempre como que le cuesta como identificar los métodos, las técnicas bajo las cuales lo puede hacer. Nosotros en particular lo que más hicimos en este contexto fue la transposición didáctica, en donde por ejemplo buscábamos enseñar contenidos ligados a lo que es la conformación de la nación-estado desde la casa de ellos mismos, explicando que no sé, pues la casa, el hogar, tiene que ordenarse la economía, tiene que estar abastecido todo lo que es recursos básicos, alimentación, y que lo mismo se extrapolaba a lo que era el Estado. No sé, pues otras formas que identificamos y que nos ayudaron mucho fueron, no sé, explicarle a través de los nombres de las calles por las cuales ellos transitan cotidianamente distintos procesos históricos. Y eso. Bueno, igual vinculado a la vinculación con el territorio están como las pertenencias profesionales, que es más que nada compartir una reflexión que nosotros tenemos en base a los espacios de educación no convencional, que funcionan bajo una lógica mucho menos estricta que un establecimiento y son menos formales, pero lo que no significa que en nuestra labor docente tenga que ser menos rigurosa, y esta también parte como en el trabajo en la clase en sí misma, como también antes y después de esta, como el periodo de observación, analizar el contexto, en especial, como decía mi compañero, la vinculación territorial con los participantes, creemos que es de gran relevancia. Y bueno, eso, creemos que la labor docente no tiene que ser menos rigurosa por ser un espacio no formal. Y ahora queremos compartirle un poco, más que nada, nuestra experiencia con los grupos de cada uno. Este es el grupo que me tocó a mí, que fue la nivelación de séptimo y octavo básico. También fueron adultos entre 40 y 60 años. Y la verdad fue un desafío bastante grande porque trabajar con adultos ya requiere otro tipo de metodología, una visión distinta igual al aprendizaje, a cómo se desarrollan, cómo se comunican con el medio y con la enseñanza, principalmente porque son adultos que están alejados de cualquier tipo de enseñanza hace mucho tiempo, ya salieron de sus colegios, dejaron la educación hace más de 20 años, 30 años, entonces fue un trabajo bastante riguroso, pero ellos tienen mucha disposición a aprender, están ahí en el espacio porque realmente lo quieren, porque realmente pasan 10 horas trabajando y tienen la energía para meterse a clase.
Entonces, nosotros pudimos evidenciar eso en las personas y lo cual nos motivó a seguir trabajando y tomar la elección de participar en estos espacios que no son convencionales, pero te dejan una enseñanza y la participación al final es súper constructiva en nuestro rol docente. Bueno, aquí tenemos unas fotos de la graduación que fue después, pero primero mis compañeros igual van a compartir un poco su experiencia. Bueno, como les conté, teníamos el problema, ¿cierto?, de estas clases de preuniversitario online, donde veíamos cuadritos, ¿cierto? Pero también pasaba otra cosa. Como las clases con los adultos eran asincrónicas, no podíamos tener la experiencia en tiempo real de si estas personas estaban aprendiendo o no. Entonces, igual nos desmotivaba porque nosotros simplemente subíamos nuestro material y lo dejábamos ahí y no nos preguntaban, no nos decían si habían aprendido o no, etcétera, etcétera. Hasta quizás llegar a los sábados, que eran los talleres, y nos podían comentar algunas cosas. Entonces, eso igual nos iba en un inicio desmotivando, no fue como algo provechoso. Pero cosa que con el tiempo empezó a cambiar, en especial como, por ejemplo, aquí las imágenes, que podemos ver que los alumnos tomaban nuestro material que nosotros hacíamos, lo imprimían, y al mismo tiempo iban desarrollando apuntes y desarrollando las actividades. Entonces, de este modo íbamos comprobando que los alumnos sí estaban participando, sí estaban aprendiendo, y eso sí nos tiraba harto para arriba. Cambia la foto. Bueno, como ya mencionaron, ahí tuvimos la ceremonia de graduación, no fiesta porque estuvo fome. Bueno, igual nosotros esperábamos como una graduación, algo más como normal dentro del contexto educativo, y para nuestra sorpresa igual fue algo muy parafernálico porque llegó el alcalde, habían cámaras, y como que se alejó un poco esa como cercanía con los estudiantes porque la atención se ligó un poco más a él ya. Eso igual en su momento como que fue chocante, porque como que desde mi perspectiva personal como que le robaba un poco la atención a los alumnos. Y bueno, aún así el cariño se demostró, quedó en evidencia. Fue gratificante igual ver como tus estudiantes que son de la edad de mis papás, que les tengo que decir alumno, no tío o tía, te daban las gracias o se acordaban de algo que tú les enseñaste que le quedó grabado. Y a pesar de todo de lo difícil que fue la instancia, igual fue súper significativa y a la misma vez nos motivó a realizar nuestra tesis en la comuna de Pudahuel, trabajando con la gente, realizando distintas actividades también. Claro, que nosotros igual después de terminar este proceso empezamos en nuestro proceso de tesis y también lo localizamos en Pudahuel, que es como una sistematización de las diferentes experiencias de los pobladores ahí mismos, como para identificar las diferentes problemáticas y necesidades en torno a la educación y a otros factores de servicio. Y eso igual generó una vinculación súper fuerte con el territorio. O sea, yo al menos soy de Pudahuel, los chiquillos no, pero igual son de contextos súper similares, de comuna igual periferia, de la periferia y que funcionan bajo lógicas parecidas. Ya para ir finalizando, yo les quería compartir como una reflexión que me surgió en este proceso de tesis que mencionó Simón, ya que los participantes que tuvimos en esta tesis para hacer la investigación eran también exalumnos de lo que era la Reduc y tenían un punto coincidente cuando hacíamos estas entrevistas, que era que se sentían orgullosos y felices y agradecidos de lo que era la Reduc, ¿cierto?, de estas clases, pero al mismo tiempo había una sensación de creerse el cuento, de ver que a pesar de su edad, ellos sí podían aprender, sí podían estudiar y podían compartir después sus conocimientos. Entonces eso como profesores nos hace feliz al entender que también podemos entregar educación, pero al mismo tiempo entregar emocionalidades y hacer que las personas crezcan positivamente. Eso. Agradecemos la presentación de Diego, Simón y Orlando, profesores de Historia y Geografía de nuestra universidad. Qué hermoso ver cómo efectivamente lo que hemos aprendido durante nuestro proceso formativo
que la educación nace para humanizar, lo vemos, lo podemos hacer tangible en estos procesos de práctica y comprender además que amplio es el campo laboral de un profesor, ¿no? A veces lo vemos reducido al liceo, la escuela, el jardín infantil, pero es mucho más amplio, son muchas las posibilidades que existen y la idea es esa, conocer esta amplitud y que ustedes también puedan situarse en estos distintos espacios educativos. Vamos a dejar al cierre preguntas para todos los expositores, así que si tienen dudas o consultas las van a poder hacer al finalizar. Vamos a pasar con la tercera presentación en esta mesa de conversación y vamos a invitar a Catalina Valdés. Ella es profesora de filosofía, realizó su práctica en el Liceo Andrés Bello de la comuna de San Miguel, y también a Melissa Vizcarra, quien es profesora de artes y que realizó su práctica profesional final en el Liceo A5. Estaba Melissa. Ahí está Melissa. Ahí viene Melissa. Sí. Hola, sí se escucha. Bueno, me presento. Mi nombre es Catalina Valdés, soy de Pedagogía en Filosofía. Voy a contarle un poco sobre mi experiencia y en realidad esta presentación sirve para todas las carreras. Bueno, datos de mi práctica, la realicé en el Liceo Andrés Bello. Comentarles un poco que este liceo es un liceo de hombres. Fue un gran desafío, de hecho el profesor me lo propuso para tener un poco más de personalidad, ¿cierto? Enfrentarme a distintas situaciones que se viven en liceos de hombres. Trabajé con tercero y cuarto medio y también los talleres que se realizaban de filosofía. Hice 25 horas semanales, generalmente se les pide 20 horas, pero dependiendo de la disposición del profesor pueden optar a más o menos, dependiendo si trabajan, etc. En mi caso fueron 25, 20 horas lectivas, que son las horas en aula, y 5 horas no lectivas, para trabajo colaborativo, revisión de pruebas, guías, lo que uno tenga que hacer dentro del colegio. Bueno, les comento un poco cuáles eran mis principales inquietudes al iniciar la práctica profesional. Había tenido otra experiencia que fue online. En filosofía se puede sacar la mención de filosofía para enseñanza básica, así que la tomé y ahí la experiencia profesional fue online. En un tercero básico, donde yo creía que, no sé, los niños, los apoderados no los iban a conectar a los niños a las 8 de la mañana un día viernes, a la clase de filosofía, pero fue bien bonita la experiencia. Los apoderados, se notaba que el adulto responsable de cada niño en ese caso lo levantaba, yo preguntaba si habían tomado desayuno, todos habían tomado desayuno, entonces fue bonita. Pero enfrentarme ahora a un liceo de hombres, ¿cierto? Como primera experiencia en colegio, tenía sus principales inquietudes. Por ejemplo, pensaba en cómo sería acogida en el establecimiento. Había escuchado otras experiencias más o menos no tan gratas del recibimiento que te podían brindar los profesores con los que uno tiene que trabajar. Entonces eso me preocupaba. También me preocupaba de qué forma me iba a complementar con el profesor jefe, si iba a lograr entender su forma de trabajar, la manera de poder aplicar las pruebas, etc. También me preocupaba qué se esperaba de mí en esta etapa final, qué era lo que se me iba a evaluar, que digamos en todas las carreras te lo dicen, te dan como el listado de lo que se espera, igual uno siente esa preocupación. Y entonces, dentro de lo que pude vivir, estas son las principales responsabilidades que tiene atravesar por la práctica profesional. Se requiere compromiso y dedicación. Como decían los otros expositores, involucrarse no solo con la materia que uno enseña, sino también pensar en el entorno donde se están desarrollando las vidas de los estudiantes, y dedicación porque uno tiene que empezar a buscar distintas herramientas para poder llegar a todos y explicar la disciplina que uno enseña y se entienda para todo. Entonces requiere una dedicación especial. La puntualidad, eso es muy importante, sobre todo en la práctica profesional donde hay ojos sobre ti todo el tiempo, donde uno entra a un establecimiento que tiene sus normas,
unos un poco más estrictos que otros, pero la puntualidad es fundamental. Generalmente dicen que dice mucho de uno ser puntual. Bueno, paciencia. Y aquí la paciencia no es solamente con los estudiantes, se requiere mucha paciencia, sí, pero la paciencia también es en uno mismo, porque a veces creemos que esta experiencia va a ser maravillosa de principio a fin, pero tiene sus altibajos, entonces tenemos que tener paciencia con nuestro propio desarrollo, entender que podemos equivocarnos, sí, podemos hacerlo mejor también. Entonces la paciencia también para trabajar con otra persona que va a estar revisando tu trabajo constantemente y que uno tiene que estar abierto a críticas, a cuestionamientos, que a veces es mucho más cómodo trabajar solo, pero en este caso no. Hay que pasar por esa revisión. Entonces, paciencia con uno, con su propio proceso, como para trabajar colaborativamente, y paciencia con los estudiantes. Capacidad resolutiva y comunicativa. Nos vamos a enfrentar, o sea, se van a enfrentar, y yo más adelante también, a distintos escenarios donde hay que saber resolver conflictos de repente entre estudiantes. Y yo creo que con la práctica uno se va dando cuenta que no simplemente hay que resolver, sino que también se puede prevenir ciertos escenarios. Eso se va adquiriendo como con el tiempo. Y la capacidad comunicativa tiene que ver con que, como voy a trabajar colaborativamente con otro profesor, con otro grupo, necesito comunicar mis necesidades, mis inquietudes de manera clara. Si no me siento cómoda, por ejemplo, con una materia o con un tipo de evaluación que tengo que hacer, tengo que ser capaz de comunicar a la persona que me está guiando en este proceso, mira, esto me parece, o esta es mi idea, o se puede cambiar. Porque somos agentes igual, cumplimos un rol fundamental dentro de este escenario. Bueno, y en ese sentido hay que visualizar esta práctica profesional desde nuestro rol protagónico. ¿Qué quiero decir con esto? El papel que estamos cumpliendo es fundamental, tanto para nuestro desarrollo como para el de los estudiantes, porque aunque ustedes no crean, uno igual marca haciendo su práctica profesional. Igual deja eso dentro de todos esos corazones a los que visita todos los días. Nos devolvemos un poquito para explicar las imágenes. Bueno, dentro de este rol protagónico uno puede sugerir, y aquí viene la comunicación efectiva. En este caso, en las imágenes, la profesora tenía la idea y las ganas de explicar cierto contenido de otra manera, un poco más amena. La filosofía de repente no es muy grata para todos los estudiantes porque es un poco compleja. Y se aleja un poquito. Entonces ese era mi rol, pensar herramientas que puedan acercar la filosofía a los estudiantes, que pueda ser entendida desde los estudiantes. Entonces, desde mi rol protagónico sugerí ir al cine de arte Normandí. Lo logramos, fuimos 3 veces con los 3 terceros medios, fue una experiencia muy bonita y es una manera de acercar mi materia a ellos. En la otra imagen fue un día en donde se hizo el Día de la Filosofía, algo muy extraño para mí, no sabía que se podía celebrar mi materia en un día. Me había escuchado el Día del Libro, el Día del Inglés, el Día de la Actividad Física, pero el Día de la Filosofía, raro, dije. Y bueno, ahí tenemos en parte los estudiantes, el toldo que pudieron montar eran café filosófico, entonces los estudiantes se prepararon para tener café, jugo y aparte hablar del tema que les había tocado. Entonces en este rol protagónico uno puede ir sugiriendo ideas. De repente trabajamos con gente mayor que tiene su forma de enseñar y que le va a costar generalmente abrirse a nuevas ideas, a nuevas formas. En ese caso les sugiero paciencia. A mí me costó igual un tiempo, un mes quizás, en llegar a poder tener esta relación un poco más amena con la profesora, más cercana en realidad, donde yo sintiera la capacidad de decirle, profe, ¿sabe qué? Me parece que esto se puede explicar de esta manera y va a ser mejor entendido. Pero se puede, se logra. Bueno, y en ese proceso de trabajar colaborativamente con un otro, el apañe entre profesores es muy importante. Recomendación, mantener una buena dinámica de trabajo con mi profesor guía, donde pueda trabajar, él pueda revisar lo que yo estoy haciendo, mis planificaciones, las guías que voy a implementar. Generalmente yo escuchaba que mis compañeros decían, no, es bacán mi práctica porque el profe no se mete, no me dice nada.
Pero en realidad, chiquillos, en este proceso donde estamos aprendiendo se necesita supervisión. Entonces, este proceso muchas veces se toma a la ligera por parte de los profesores y son como quizás mini vacaciones mientras viene el estudiante, hace sus clases, evalúa. Pero no, necesitamos supervisión. Entonces necesitamos la revisión de un otro para saber si lo que estamos haciendo está bien. Aparte de que ustedes lo vean en el aula cuando lo apliquen, también es importante escuchar. Bueno, también no solo limitarse a trabajar colaborativamente con su asignatura. Yo acá descubrí un mundo nuevo. La red de profesores que me recibió en este establecimiento, en el Liceo Andrés Bello, eran profes jóvenes. Así que fue mucho más fácil entablar conversaciones, hacer grupos de trabajo. Y mi misión igual era, bueno, yo soy como súper quisquillosa en ese sentido, ando buscando información por todos lados, todo lo que me pueda servir. Entonces conversaba con ellos, me daba el tiempo en los recreos de conversar, de preguntarles por el curso tanto, si conocían a un estudiante. Sí, este estudiante, y me contaban. Viene una familia que quizás de pocos recursos, pero súper colaborador. Entonces ahí yo me iba acercando un poquito a este colegio, a esta experiencia de los alumnos. Me sirvió mucho trabajar con ellos. Además, cuando ustedes ingresen a la práctica profesional, les van a pedir hacer un portafolio. ¿Ya? En este portafolio, ustedes hacen análisis FODA. En esos análisis, ustedes tienen que ver, ¿cierto?, las fortalezas, las oportunidades de los estudiantes, etc. Como quizás son muy pocos meses para poder hacer un análisis así como bien intenso, yo empecé a pedir opiniones de los profesores y fueron bien acogidas. Profe, mire, sabe que en este curso yo veo esta fortaleza. Usted que ha trabajado más con este curso, ¿qué ve? Ah, mira, y yo empezaba a poner atención. Mira, sí, ¿sabes qué? Sirve. Entonces, en ese caso, trabajar colaborativamente con otros profesores funciona bien. En la foto de abajo, el Día de la Filosofía, nosotros impulsamos un proyecto nuevo en donde cada profesor que quisiera, desde su asignatura, pudiese relacionar con la filosofía. En esa imagen está exponiendo la profesora de arte, donde el título es El arte y la filosofía. Al lado está la profesora Nancy, que iba a exponer sobre matemática y la filosofía, y aunque esto no lo crean, había harta relación. Estaban bien buenas las presentaciones. Después está el profesor de inglés. También hizo su relación con la filosofía, la profesora de lenguaje y filosofía, y química y la filosofía, que es la profesora Daniela, que está al final. Yo quedaba impactada con cómo la profesora iba a poder relacionar la química con la filosofía. Fue una bonita charla. Bueno, y el último es pensar el ingreso a un establecimiento educacional como un espacio investigativo. Como decían los compañeros de historia, mi tesis también la desarrollé un poco en este espacio. También la pensé en este espacio, me dieron la posibilidad de generar entrevistas, hacer conversatorios con docentes, profesionales. Entonces sí también pueden hacer una investigación dentro del establecimiento. Ahora sí. Bueno, el único consejo que les puedo dar es que asuman la práctica profesional como una experiencia contradictoria. Muy contradictoria. Van a tener momentos donde sientan que su clase les salió maravillosa, los estudiantes estuvieron súper atentos, y otros días que van a llegar a la sala probablemente y tengan todo sueño, hasta incluso uno. Y uno de repente sale como con, pucha, podría haber hecho esto, podría haber hecho esta otra cosa, y uno se bajonea. O si la actividad que uno pensó y planificó no fue como aprobada por el profesor, uno igual se bajonea. Dice, pucha, tengo que darle otra vuelta, tenía tanta ganas de implementarla. Bueno, entonces hay muchas contradicciones dentro de esta experiencia, pero sin embargo todo lo que sucede es muy enriquecedor. Va a ser fundamental para su formación. Les recomiendo que aprovechen al máximo, aprendan de lo que puedan, de los estudiantes, de los profesores, de ustedes mismos, de lo que son capaces de hacer, de cómo resuelven las situaciones. Y eso. Muchas gracias. Gracias, Catalina. ¿Voy yo? Hola. Oh, muy fuerte. Hola a todos. Yo no traje presentación, soy la más responsable del grupo. Me presento, mi nombre es Melissa Vizcarra Donuso, soy estudiante de arte, estoy a puertas de salir. A diferencia de mis compañeros, yo empiezo ahora el proceso de seminario de título. Y como mencionaban ahí, yo hice mi práctica en el Liceo Bolívar de Mercedes Marín del Solar, conocido como A5, que como muchos saben es el liceo de la U.
un liceo en un contexto de muchas situaciones de vulnerabilidad, donde estuve desde agosto a diciembre más o menos, ahí interrumpido por un proceso de paralización de la comunidad educativa allá, que muchos supimos el año pasado. Y les vengo hoy día a contar un par de cosas de mi experiencia que creo que les pueden servir para la suya, cosas que creo que vale la pena mencionar. Contextualizando un poco, a mí me asignaron 3 cursos. Un quinto básico, los que eran más chiquititos, muy dulces pero muy revoltosos. El electivo de tercero y cuarto medio, que es de arte multimedial, muy interesante porque son los niños más grandes, una edad súper compleja. Y también un primero medio, hacer arte común, pero también hacer toda la parte de orientación, que no sé si es de todas, o sea, de la misma manera para todas las carreras, pero al menos en arte o en filo igual, nos tocaba hacer la parte de orientación. Quiero partir comentando que creo que es súper fundamental, ya desde el inicio, del momento uno en que uno entra al colegio, comenzar al tiro a observar. Las primeras interacciones que tenemos nos dan las primeras 2 semanas como de observación y creo que es lo principal para empezar a hacer todo lo que nosotros queramos hacer. Es re importante porque, como mencionaba la compañera, nos empieza como el tiro a hacer el análisis FODA que nos piden, como las fortalezas, las debilidades, todo lo que implica, y uno se encuentra de todo, pues. Todas esas fortalezas y debilidades las podemos evidenciar tanto como la institución en general, cómo va funcionando administrativamente, todo lo que implica, y también como en los grupos de personas pequeñas con los que nos vamos a empezar a relacionar. Pues, hablo de nuestros compañeros colegas, hablo de cada curso, considerar que cada curso tiene sus microgrupos, y así vamos a ir viendo cómo es importante reobservar todas esas como interacciones que tiene la gente en particular y cómo funcionan en conjunto. Porque la primera misión importante que tenemos como practicantes es que vamos a llegar a un espacio, como alguien mencionaba también de las presentaciones anteriores, un espacio que ya tiene sus costumbres, tiene sus ritmos, tiene sus ritos a los cuales nosotros vamos a tener que llegar a adaptarnos. Y esa es nuestra primera misión importante. Porque, claro, teniendo ya como esa perspectiva nos permite sobrellevar los diferentes contextos que nos van a tocar. En mi caso fue al tiro encontrarme con problemáticas muy, no sé si, bueno, sí, difíciles de sobrellevar, pero al tiro vi situaciones de violencia de género, peleas, malas prácticas hacia los docentes, inseguridad muchas veces en espacios, colegios, liceos, centros no formales. Siempre vais a encontrar con que te relacionáis con quienes están dentro del colegio, pero también con quienes están fuera. Me refiero como a los apoderados o, bueno, iba a decir padres, pero apoderados en general en realidad. Entonces se vivían muchas situaciones como de inseguridad, falta de recursos, incluso como ya situaciones como uno ve, mucha violencia y mucho como la vulnerabilidad se ve de todos lados, la verdad de las verdades. Y son situaciones que son fuertes de manejar y complejas, pero que ahí uno va comprendiendo las formas de accionar del sistema educativo chileno, y también que, como mencionaban, este es un trabajo que es súper conjunto y que es necesario trabajar colaborativamente con el resto de los participantes de la comunidad para llegar a la mejor resolución de conflictos posible. Todas estas situaciones que mencionaba son cosas que uno como estudiante va viendo. Cuando uno está en el colegio, uno ve de repente, no sé, pues el compañero que es más tímido o que le cuesta más, pero desde el otro lado, viéndolo como profe, uno empieza a comprender por qué esa persona es más tímida, por qué le cuesta más, como que, y eso es un punto importante que quiero mencionar, como que a mí se me hizo heavy y súper interesante estar como en esta línea tan delgada de pasar de ser la alumna a ser la docente. Como creo que sobre todo eso se nos va a hacer más interesante a la gente que somos más jóvenes. Yo tengo 23, soy una chiquita. Entonces, claro, por ejemplo, con el cuarto medio, nuestra línea etaria no es tan distinta, pues ellos vieron el mismo meme que yo vi en la mañana. Entonces, esas cosas se van haciendo súper interesantes. Muchas veces me pasó que observé situaciones o leía anotaciones en los libros que me hacían reír porque yo pensaba, esto es lo mismo que hice yo y yo hice cosas peores. Y entonces, claro, como que uno empieza ahí a transitar entre
como, profe, póngale la anotación, o no, no le voy a poner la anotación porque no se merece la anotación. Y eso va guiándonos mucho, y ahí a medida que va pasando el tiempo, a empezar a cuestionarnos y reflexionar qué tipo de docentes queremos ser nosotros también, pues. ¿Voy a ser la profe que pone la anotación negativa o voy a ser la profe que a través del diálogo va y le dice, oye, esto que hiciste quizá no está tan bien, podría haberlo hecho de otra manera? Ahí cada quien tiene sus técnicas, claro. No estoy diciendo que las anotaciones negativas sean malas. O puede que sí. Nah. Y claro, pues ahí uno va construyendo, como lo empecé a analizar yo después, ese alter ego como profesores que vamos a ir construyendo, pues. Lo cual implica, por un lado, eliminar aquellas prácticas que no queremos seguir perpetuando, sean cual sean, y también ir como agregando y resaltando prácticas y metodologías que van en pro a la educación que nosotros queremos como guiar o ejercer, sea como sea, y que ojalá ese tipo de educación o ese alter ego de profe no esté tan alejado de nuestros valores como personas, que siento que es muy importante, porque eso nos permite actuar y expresarnos bueno, como dije, desde el tipo de enseñanza que queremos ir guiando. Y esto me lleva a destacar otro punto que es re importante, que tiene que ver con la organización, que lo voy a dividir en dos aspectos, que igual voy a redundar quizá un poco en lo que dijo la compañera, pero vamos. Uno tiene que ver con nuestra organización como profes, como personas ya practicantes, porque la práctica consume mucha de nuestra energía, mucho de nuestro tiempo. Es impresionante. Por ende, la preparación es de suma importancia. Recomiendo mucho trabajar como las planificaciones y todo lo que queramos hacer con tiempo. Nosotros como estudiantes, como personas, siento que el chileno es mucho de trabajar como ahí en el acto o ir respondiendo tarde, pues haciendo todas las cuestiones tarde, y lo ideal es que no, lo ideal es que planifiquemos con tiempo, miremos con una perspectiva más amplia y, sin embargo, siempre teniendo como el margen de error. Considerando, por ejemplo, para las artes nos pasa mucho que, no sé, pues nos piden la hora para terminar de hacer un trabajo de otra asignatura más relevante para el sistema educativo, o no sé, para hacer una prueba. Entonces, a mí me pasó mucho, por ejemplo, que tuve que ceder mi hora, po, y eso me atrasó en mi planificación, cambió todo el panorama que yo tenía previsto, y nada, pues hay que estar atentos a esas cosas. Quizá como para las matemáticas o para el lenguaje no les van a quitar tantas horas, pero de todas formas puede pasar un imprevisto, sea cual sea, que nos va a cambiar el plan, po. Y de repente basta, no sé, con que en el recreo el juego que se propuso el grupo como curso no funcionó bien y eso ya te arruinó la clase. Como que todos vienen con una energía de no disposición, o viceversa, como que salió todo muy bien en el recreo y los cabros vienen con toda la energía de aprender y en el arte al menos ensuciarse y crear y todas esas cosas. Y en esa misma comentar, bueno, un poco como desde el arte, veo pocos compañeros, pero igual lo voy a hacer. Pasa mucho en arte y música, como ahí comentando las experiencias con el resto de compañeros, que nos enfrascamos mucho como en nuestra área. En algunos lugares, y qué bueno que así sea, tenemos espacios particulares para las artes o espacios particulares para la música. Y a mí me pasó al menos que el A5 tiene un espacio maravilloso para las artes, tiene una sala de arte, tiene una sala de atriles y tiene un taller como de grabado. Entonces yo tenía ahí para regodearme todo lo que quería hacer. Sin embargo, igual me enfrasqué mucho en eso, como en mi espacio, y no salía de ahí porque no quería compartir con nadie más. Pero es muy importante que lo hagan. Ya siendo parte como del grupo docente, se te permite participar como de todas las instancias como administrativas, de todas las reuniones, y como hablaba la compañera y como mencionaba yo antes igual, el trabajo colaborativo es fundamental. De repente, no sé, uno se encuentra típico caso como de alguien problemático, pero después cachai que ese alguien problemático para tu asignatura no es problemático para otra asignatura. Entonces, ¿cómo vaya ayudando tú a ese niño? No podéis estarlo obligando de repente como a aprender lo que yo quería que aprendieras, sino que como guiándolo de la mejor forma posible para que el cabro, sea lo que sea que pudo agarrar de lo que tú dijiste, sea significativo para él, y eso es fundamental. Y se hace fundamental participando como de instancias colaborativas con el resto de docentes o con el equipo administrativo, y ahí donde se destaca muchísimo, y es maravilloso el trabajo que hace todo el equipo PIE y el equipo de convivencia escolar,
que recomiendo mucho se metan ahí a investigar. Como nos va a tocar jefatura, o sea, les va a tocar, ay, ojalá a mí ya no de nuevo, pero como les va a tocar la jefatura, claro, pues tienen que estar atentos a todos los cabros que están con PIE, todos los cabros que tienen como problemas, sea cual sea, porque lo van a ver y es importante trabajarlo y ser partícipes de ello, porque siento que como profe, y eso es algo que quería comentar también, es fundamental meternos de lleno en qué le está pasando a ese cabro y cómo hacer lo mejor posible para que él aprenda y como que su instancia en el colegio no sea un martirio como lo puede ser quizá su casa, por ejemplo. Eso. Y desde la orientación, como decía, que fue mi parte favorita, fue genial porque de a poco con mi curso fue con quienes más compartí. Pues tenía, como les mencioné, la hora de arte, pero también la hora de orientación, que en mi liceo estaba repartido en dos, en orientación y consejo de curso, por ende los veía 3 veces a la semana, lo cual nos hizo tener una relación más cercana y fue genial porque una es buena para conversar, entonces como que siendo así, los chiquillos como que van generando más confianza, pues, y yo creo que lo más importante que hace un profe es como cómo te podés relacionar con los alumnos. Por ende, genial. Me di cuenta, bueno, como no sé si lo mencioné, pero el curso que me dieron era para el liceo el curso más conflictivo de la media. Sin embargo, como yo pude generar como más confianza con ellos, me di cuenta que realmente todos esos problemas o conflictos que se fueron generando, peleas, malos entendidos, bla, bla, tenían que ver con pura carencia de atención de parte de ellos, de parte del liceo y de parte de su profe jefe. Y me di cuenta cómo conmigo fue distinto, pues fueron bajando los conflictos, fue bajando el malestar y ahí desde la confianza se puede entrar a hacer un trabajo que es mucho más profundo y es genial. Recordar también que estamos compartiendo con niñas y adolescentes que se saltaron, como se dice, mucha parte de su desarrollo de personaje con la pandemia, así como todos nosotros, pero ellos en un pedazo importante. No quiero decir que nuestros rangos etarios no sean menos importantes, pero la adolescencia es heavy, pues nos forma como personas. Por ende pasó mucho y lo compartí en experiencias con otros compañeros que yo notaba, por ejemplo, con mi primero medio, que los cabros no parecían gente de primero medio, iban en séptimo. O con la gente de cuarto medio, yo veía estos cabros van a salir y parecen de primero medio. Entonces como que esas son cosas que nos vamos a ir dando cuenta y que hay que ir trabajando de la mejor forma posible. Bueno, y en lo mismo que comentaba de que desde la vereda de profe uno como que ve las situaciones de manera distinta, recomiendo constantemente estar analizando cada situación, pero siempre con la prudencia de saber hasta dónde podemos intervenir y conocer bien cuáles son los manuales, como cuál es el conducto regular que tiene el liceo, que de repente como que deja mucho que desear en muchos lados. Yo lo vi un poco en mi liceo y con experiencias de compañeras. Pero sin embargo es importante saberlo, porque de repente a mí me pasó que quise involucrarme más o meterme más y quizá un poco como desde el instinto, pero hay veces en que no podía hacerlo porque las situaciones son demasiado complejas y arrancan de las herramientas que uno tiene. Bueno, y en relación con los estudiantes, que como decía, siento que es lo que más nos forma como docentes, hay que adentrarnos completamente. Imagínense estar en una sala con 30 personas y cada uno está viviendo su película. Cada uno es protagonista de su película. Entonces, ¿cómo nosotros guiamos de la mejor manera para que esa película sea conjunta y todas esas cosas? Y en ese mismo sentido paso al otro tema como de organización que tiene que ver con nosotros mismos. Como ellos están viviendo la película, cada uno está viviendo su película personal también, po. Y es heavy lograr dejar como la vida personal de nosotros fuera como lo estamos viendo en el aula. Yo recomiendo no perder la cabeza tanto con la situación y tomarlo con calma. No hacer quizá más de lo que se nos pide, porque a veces como queda a disposición de nosotros, uno toma de repente más horas o toma tareas. A mí me pasó desde el arte que siempre es típico que nos tiraran como, no sé, para armar la escenografía o hacer como cosas así, no sé. Yo recomiendo quizá no hacer más de lo que se nos pide por la sobrecarga que implica y disfrutarlo a pesar de todo el cansancio.
realizar el portafolio con tiempo, para no explotar, y como mencioné, cada quien tiene sus procesos y dificultades personales y es re difícil dejarlas afuera, pero se logra. Yo sé que a veces es difícil confiar en nosotros mismos y como en las capacidades que tenemos. Cuando uno entra a la práctica, al tiro entra pensando así como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo parto haciendo una clase? Como todas esas cosas. Bueno, nosotros, no sé, el resto de las carreras tuvimos práctica todos los años y eso igual lo facilitó y agradezco como mucho a la Malla Nueva en ese sentido. Pero sí, ya tirarte solo es otro mundo, pues no tenéis a alguien al lado diciéndote todo el rato qué hacer. Aunque todas las experiencias son distintas, pues yo hice las clases sola, pero sí tengo compañeras que hicieron las clases con el profe al lado y como constantemente metiendo la cuchara. Bueno, desde ahí también confiar en nosotros mismos y en los conocimientos que creemos que tenemos y en los que no dudar en buscar ayuda como de nuestros profes. A mí me pasó, siendo muy sincera, que siento que mi práctica fue re solitaria en ese sentido, como que yo no tuve mucha compañía de mis profes guías en comparación a otras personas. Yo no era de las personas que pensaba que no estaba, o sea, que bueno porque no me estaban pescando, sino que yo quería como, por favor, revísenme lo que estoy haciendo. Como que confiaba mucho en lo que estaba haciendo, pero igual necesitaba que me lo dijeran. Entonces, búsquenlos y exíjanlos si es que ellos no están tan presentes. Y asimismo también acompañarse de sus compañeros, pues quienes están viviendo el mismo proceso que ustedes. Al final van a estar todos igual de frustrados y estresados, así que siempre es bueno compartir la experiencia y ahí apañarse. Pues de repente, no sé, oye, quizá en el caso de las artes, ¿tiene algún referente como para yo explicarles el arte de tal periodo? Sí, lo tengo, ya bacán, y ahí complementarse. La retroalimentación es fundamental, tanto en los compañeros que tenemos como en la carrera, como con los profes que nos vayamos encontrando ahí en el proceso. Y nada, pues esa red es súper importante porque, como mencionaba, la práctica igual va a estar llena de dudas, de quejas, de frustración, así mismo como de satisfacción de repente cuando las cosas salen bien como queremos. Pero no siempre es así. Siento que la práctica profesional es un momento súper importante de catarsis para el estudiante y van a pasar incontables veces la frustración y la rabia, como decía. Y de repente da pena porque uno se da cuenta, y lo comentaba también con compañeros, de lo arduo que es el trabajo que uno hace como profe. Imagínense que uno como practicante ya queda chato, imagínense quien tenga todas las horas disponibles. Y es más terrible aún cuando tú haces harta pega y no te la remuneran, porque no la remuneran, y importante. Y también cuando te encontráis con momentos difíciles, como estaba diciendo. Y bueno, claro, también uno se empieza a dar cuenta como in situ, a pesar de que te lo digan, uno como que hasta experienciarlo no lo sabe, pero ser profe es una pega igual súper injusta muchas veces. De repente no se valora toda la pega que uno hace cuando hace mucha. Y bueno, todo lo que les cuento es parte de mi experiencia y como conversado con mis compañeros, así que todas van a ser historias distintas. Yo vengo a contarles lo que destaco de la mía. De repente, no sé, pues les va a tocar a algunos que se van a encontrar con un establecimiento que se las va a hacer más fácil y no sé, o una red educacional y les pasan las planificaciones. O va a tocar otros casos en los que no les van a pasar nada y no les van a decir nada y tienen que actuar desde el instinto, como lo hice yo muchas veces. Pues. Yo planifiqué todo, hice todo y al final desde el liceo ni siquiera me revisaron las planificaciones. Pues. En otros lados como constantemente viéndosela, o en otros lados le pasaron todo listo. Entonces ahí son todas experiencias muy distintas. Pero sin embargo hay que prepararnos con las mejores intenciones posibles, haciendo lo mejor que podamos con las herramientas que tenemos y confiando plenamente en el proceso, que va a ser una montaña rusa constante todo el rato. Y para finalizar, recordar que por mucho que seamos profe o profe en práctica, llevemos 0 días haciendo clase o llevemos 20 años haciendo clase, somos seres que estamos en constante aprendizaje todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a pesar de que, no sé, creamos que tenemos algún conocimiento aprendido al revés y al derecho, puede cambiar de un día para otro y, como mencionaba el primer compañero en el video, estar constantemente abiertos como a irnos renovando, a ir experimentando nuevas cosas, nuevas metodologías. Si una no funciona, otra va a funcionar sí o sí. Hay que ganarle a la frustración.
Y eso, les deseo mucha fuerza para lo que se viene, para batallar con todo y alegría y apertura como al recibimiento de lo que mencionaba al final, de estar constantemente aprendiendo, sea donde sea, en el contexto que sea que les toque. Eso. Gracias, Melissa. De nada. Chiquillos, les quiero dejar una frase antes de que la profe cierre. Uno hace clases con lo poco que sabe, pero con lo mucho que uno es. Y eso, téngalo siempre en cuenta. Hermoso, muy cierto. Bien, vamos a pedir a nuestra coordinadora general de práctica, la señora Graciela Muñoz, quien va a hacer una síntesis de todas estas experiencias que se presentaron. Y también va a dar espacio para que si quieren realizar alguna pregunta o alguna consulta. Primero, quiero invitar a todos los que expusieron hoy día a sentarse aquí aquí, aquí mismo, ¿ya? Solamente para motivar un poquito la pregunta, quiero decir que en este proceso de práctica me pareció clave esta pregunta de cómo seré acogida, ¿no? Que parece que con esa pregunta nos abre como una montaña rusa de emociones, de expectativas, quizás de temores también. ¿Ya? Y desde ahí yo creo que un aspecto muy relevante es cómo entender que estamos pasando de un rol de estudiante a un rol de profesor en formación, en donde vamos a vivir, cada experiencia va a ser distinta, ¿ya? Muy importante el desarrollo personal. Todos los compañeros han hablado que el proceso educativo es comunicación, es negociar, es comunicar mis necesidades, es expresar también lo que estoy sintiendo. De algún modo, ¿cierto? Tengo que entrar a negociar, a generar consenso con mi profesor guía, con mi tutor y con mis compañeros también, ¿cierto? De práctica. ¿Ya? Buscar estrategias innovadoras. Yo quiero hacer aquí hincapié algo que nos expresaron en una jornada en enero que nos realizaron los profesores guías, que decían, a veces los estudiantes van, pasan el contenido y se van. ¿Ya? Y aquí todos los compañeros han hablado de lo importante que es involucrarse con los estudiantes, establecer vínculos. Y desde ahí quiero rescatar un elemento, ¿cierto?, que nosotros trabajamos mucho en educación infantil, pero el educador que lo plantea, que es Zabalza, habla del tacto pedagógico, ¿ya? Intuir, conectar con lo que está pasando en el aula. ¿Ya? Entonces, desde ahí a veces, ¿cierto? En nuestras clases tenemos que tener incorporados los temas transversales, las temáticas de orientación que respondan a las necesidades de esos cursos, de esos niños y niñas, de esos adolescentes. Un elemento de compromiso ético y político, no olvidar que los docentes estamos comprometidos con los derechos, ¿ya? Y un derecho muy importante que lo vivimos en el aula es el derecho a la educación de todos y todos los niños y niñas y adolescentes y adultos, en el caso cierto de Pudahuel. Reconocer eso implica que mi compromiso está con el aprendizaje integral. Ya, yo creo que eso es bien importante como relevarlo. Y lo otro que creo que es muy relevante, el tema del trabajo colaborativo. Necesitamos generar comunidades de profesionales,
Y esas comunidades profesionales se constituyen desde un grupo, ¿cierto?, que yo comparto la profesión con mi grupo de práctica, con el grupo de docentes de la escuela, pero también ese diálogo está con el profesor guía y el tutor. Y aquí solamente hacer un énfasis que nosotros desde la Coordinación General de Práctica hemos promovido el acompañamiento integrado, ¿cierto? Ustedes van a contar con un solo tutor en esta nueva mirada que queremos darle al acompañamiento. Entonces, con esto queremos abrir como las preguntas, inquietudes, a los compañeros, ojalá que podamos como sacar mucho partido, ¿cierto?, al escuchar esta experiencia que cada uno la ha vivido en forma única, cada experiencia es distinta. Entonces, no sé si hay alguna pregunta para los compañeros, comentarios de las experiencias, ¿qué podemos ahí como mencionar? Es el momento, pares, compañeros. ¿Alguna pregunta? Nada. ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Allá, Marcela. Tenemos unos minutitos. Son excelentes pedagogos, sí. No se escucha. Hola, hola. Ahí sí. Bueno, agradecer a los compañeros sus experiencias. Ahí, ya. Y bueno, primero quiero saber si estas charlas van a quedar grabadas o no. ¿Las vamos a poder revisar? Sí, va a quedar todo el material grabado y va a quedar a disposición ya de los estudiantes, para también los tutores de práctica. Ya. Yo quería saber si, bueno, no lo alcancé a escuchar a todos porque llegué un poco después, pero si en alguno de sus prácticas les tocó vivir situaciones de emergencia y si se activaron ahí como redes, como, no sé, con enfermería o con alguna, o si les dieron alguna indicación con respecto a ese tema. Porque, bueno, lo pregunto porque tengo la inquietud de que no nos enseñan a abordar emergencias. Y creo que algo muy básico sería, por ejemplo, aprender primeros auxilios para niños, que es un tema específico. Entonces quería saber si les tocó vivir algo así, si les orientaron en el colegio o desde los ramos de práctica, no sé. Eso, gracias. No sé quién quiere responder. ¿No? ¿Ya? Para responder tu pregunta, a ver, escenarios así como catastróficos no se vivieron dentro del establecimiento, por lo menos en mi tiempo, pero sí, no sé, jugando a la pelota, distintas caídas, pero yo creo que va a depender de cada establecimiento educacional y el protocolo que tenga en esos casos. En este caso era llamar a la enfermera llegaba, si ya no podía solucionarlo ella, llegaba a una ambulancia y se iban al hospital más cercano. Eso, pero va a depender de los protocolos. Igual encuentro que es algo que deberíamos saber y es algo que generalmente pasa por mi cabeza en esos escenarios como que se pueden dar, y encuentro que, claro, desde la carrera debiese impartirse, pero si no, es algo que uno igual puede aprender de manera personal, como capacitarse en ese sentido. La importancia, ¿cierto?, de conocer los protocolos, procedimientos de los establecimientos educacionales es muy relevante. ¿Alguna pregunta más para los compañeros, como desde la experiencia que nos presentaron? Marcela. Pero no soy tan rápida. Sí, no, más que nada una apreciación con respecto a lo que expusieron. Varios tenían proyectos o hicieron investigaciones en sus prácticas profesionales.
lo cual conlleva dedicar un poco más de tiempo que lo que fue un semestre. A mí me pasa mucho que considero como, no sé qué tanto voy a hacer si solo voy a estar como la mitad de un año, como que al fin y al cabo va a pasar la otra mitad del año y los chicos se van a olvidar de uno. Pienso, normalmente me atacan esos pensamientos, luego digo como, probablemente no, pero sí surge esta cosa de, en realidad no se acaba ahí, no se acaba cuando termina la práctica. Si uno tiene como un proyecto de idea, por decirlo así, puede aplicarlo, puede hacer algo y es bastante inspirador verlos a todos ustedes haciendo cosas como bastante relevantes para lo que es la educación. Así que me encantaron mucho sus presentaciones. Sí. Súper. Sí, ciertos proyectos que se conectan con las necesidades de la comunidad educativa y son muy relevantes, ¿no? Que esta idea de proyecto sea compartida también, ¿ya? Y nuevamente como esta necesidad de vincularse al territorio y de comunicar. No sé si quieren decir algo alguien, ¿no? Al torno a la comentario de la compañera. Me quedo pensando en eso que decís de que te queda la inquietud de que qué pasa después de que te vas. A mí me pasó mucho que me compararon con otros practicantes de arte que van a las 5 porque están transitando siempre, po. Se acuerdan de todo. Creo que a pesar de ser poco tiempo, pocos meses, igual es súper significante cualquier cosa mínima que uno les pueda decir o cualquier conocimiento que uno les pueda entregar. Y por eso mencionaba yo igual como la importancia de acercarse y adentrarse un poco a la experiencia de los estudiantes fuera del aula igual. Porque de repente, no sé, hay alguno, en el caso del arte es típico que a alguien le interesa más y a alguien derechamente no le interesa nada. Entonces, ¿cómo potenciáis el que no le interesa nada de una manera amigable para esa persona? Y cómo potenciáis también y explotáis, no de una manera fea, pero cómo potenciáis mucho a esa persona que sí le gusta y como que se quiere dedicar a eso. Por eso es importante igual como personalizar quizá de repente un poco y estar atento a todo el grupo curso como colectivo y como individualidades también. Pero todo es muy significante para ellos. De repente, o sea, con la frase final que pude entregarles, que es hacer clases con lo que uno es, tiene que ver un poco con que quizás uno no ha descubierto las particularidades que tiene su personalidad, pero los niños sí lo descubren, los estudiantes sí lo descubren, y por eso se acuerdan, y en este caso vincularse, como decía la compañera Melissa, es súper importante, porque en mi caso, como trabajé con tercero y cuarto medio, los cuartos me invitaron a su graduación, yo no tenía silla en la silla de los profesores para la graduación, y se las arreglaron para poner una silla en esa parte, y habían varios practicantes. Y también quedé invitada para la graduación del cuarto medio de este año, que fue mi jefatura. Entonces ahí uno se da cuenta de que se pueden hacer lazos súper bonitos y que los estudiantes se quedan con eso, con lo que uno es, más que con la materia que le puedas enseñar, el consejo que le diste, el llamado de atención, porque en algún caso te va a tocar llamar la atención, y la manera es muy importante en la que uno llama la atención. Entonces, eso, uno tiene que hacer clases con lo que uno es, para poder quedar grabado en esa memoria de los estudiantes. En esa memoria emocional. Bien. En el caso de nosotros, al también hacer nuestra investigación en lo que es Pudahuel, logramos que las personas que participaban, ¿cierto?, que también eran miembros de la REDUC, de las clases de nivelación, y además de los demás participantes, nos pidieron que nosotros diéramos nuestros resultados, que los expresáramos. Esto en son de las territorialidades que expresaban los habitantes de Pudahuel y cómo influenciaban los entes privados y públicos dentro de esto. Entonces ya tenemos como cita, por así decirlo, para poder exponer los resultados en lo que son juntas de vecinos, mesas territoriales, etcétera, etcétera, y así que esta información sea útil para sus propias organizaciones. Muchas gracias. Gracias. Respondiéndole aquí a la pregunta de en verdad, yo siento que no debería preocuparte tanto el cómo, qué va a pasar después,
porque el solo hecho de que tú estés ahí ya es significante o transformador para los niños, entendiendo que tristemente los profesores, no sé, pues tienen 5 o 6 cursos de 40 niños y las clases ya son tendenciosamente repetitivas, fome, lateras, porque es muy así la pega. Y por lo mismo, uno, no sé, pues, a mí me pasaba mucho al principio que me cuestionaba ya cómo lo hago para que el profesor me evalúe bien, sin dejarle el gallinero todo revuelto y que después los niños a él no le presten atención porque yo les enseñé algo nuevo. Y al principio eso me comía mucho la cabeza, igual como que me insegurizaba un poco, pero a la larga igual uno se da cuenta que no importa. Porque lo hagáis bien o mal, o sea, si podéis seguir trabajando ahí, bacán, po. Pero es la instancia para intentarlo, pues, que no tener limitantes, afrontar tus miedos, igual como hablar en público, u otras herramientas. Por ejemplo, a mí siempre me da vergüenza escribir en la pizarra porque en ningún lado me enseñaron y no escribo tan bonito. Pero ahí uno aprende, ya chiquillo se entiende, no, profe, un poco más grande. Y ahí va puliendo ya. Pero eso, como harta confianza, hay que creer en uno mismo y si te equivocáis no importa porque no te pagan por eso. No, pero sí es verdad. Pues. Bien, entonces aparece, ¿cierto?, esto del desarrollo de las capacidades, pero también tenemos capacidades, ¿no? Y eso también en el trabajo pedagógico es importante potenciar esas capacidades que ya tenemos. Antes de darle la palabra a Alejandra, no quiero dejar de mencionar que este proceso, como lo han dicho, es exigente, tiene evaluaciones, tengo que interactuar con distintos actores y aquí lo importante del autocuidado personal, ¿ya? Nosotros como docentes tenemos que aprender del autocuidado, darnos esos espacios de relajación, de escuchar música, porque eso nos va a permitir estar mejor en el aula. La salud es muy importante también cuidarla. Y frente a cualquier situación que me esté angustiando, que a lo mejor requiero algún tipo de ayuda, importante hablarlo con su tutor. Ya la universidad tiene mecanismos de apoyo y en eso con la Coordinación General de Práctica estamos como disponibles a colaborar y a prestar la ayuda que se requiera. No quiero dejar, porque ayer no alcanzamos a presentar, pero Marcela Aracena, que es la profesional que está en todo el apoyo de vinculación con el medio, la relación con la escuela, la relación con los campos pedagógicos, y Alejandra Maulén, que lleva toda la línea con los tutores de práctica y toda la línea formativa, y Cintia Mesina, que también la tenemos aquí, que es nuestra secretaria, ¿ya? Nosotros estamos a la entrada principal, a mano izquierda, está la Casa Amarilla, que esa es la casa de la Coordinación General de Prácticas, así que nos pueden ir a ver, pedir una cita, así que la idea es que ustedes también puedan sentir un espacio para ustedes. Alejandra. Bien, no quisiera dejar pasar el concepto de error que planteó el compañero. Si recordamos, siempre nos han dicho que tenemos derecho a equivocarnos, porque ¿cómo aprende uno? Equivocándose. Hay una tremenda contradicción en el proceso educativo, porque equivocarse en la escuela es bastante terrible, ¿no? Tiene consecuencias. Entonces, tratemos de erradicar esos conceptos y normalizar el error, porque uno no se equivoca sabiendo que se va a equivocar, o andamos pensando en equivocarnos, no, es algo que ocurre. Y recién nos damos cuenta que nos equivocamos cuando alguien nos dice que nos equivocamos. Así que es súper importante, valiosísimo, me quise colgar ahí de lo tuyo, ¿no? Aprovechándome. Bien, agradecer a nuestra intérprete, Francisca Traverso, que nos está dando la posibilidad de que se haga accesible, ¿no es cierto?, esta jornada de inducción para las personas que requieran, ¿no es cierto?, la interpretación en lengua de señas chilena. Y para finalizar, invitarles a todas, todos, todes para la jornada de mañana, que es de carácter virtual.
para quienes vayan a realizar su práctica en campus pedagógicos. Sin embargo, está completamente abierta para que participen todos aquellos que quieran hacerlo y conocer en qué consisten los campus pedagógicos. Es una tremenda oportunidad y lo pueden hacer desde su casa, ¿ya? Sirve el mismo link en el que se inscribieron y ahí está la dirección para entrar a Zoom y poder participar de esta charla. Veo una cara de pregunta, pero tremenda ahí. ¿Dudas? ¿Sí? Dígalo nomás. Es virtual. Y el mismo link en el que te inscribiste te da la posibilidad de accesar a Zoom. Es el link, no este, por si acaso. Es el primero que se inscribieron todos. Pero de igual forma, yo voy a bajar, como hicieron la inscripción acá presencial, voy a reenviar el correo del link de Reúna. Y los campus pedagógicos no es lo mismo que un centro de práctica. Son 5 establecimientos específicos que más de algunos de ustedes... se escucha, estoy como la compañera que está con el micrófono. Es interesante que los conozcan. Nosotros vamos a hacer una descripción de qué se trata, cómo han sido las experiencias, qué es el... Sí, uno de esos campus es el A5, de hecho ahí Melissa puede contar un poco, si quiere, de qué se trata. Otro es el Betsabe Ormazábal, que queda en San Miguel, que queda muy cerca del Liceo Andrés Bello, que estuvo haciendo la práctica. Mira, están todos los colegios medio conectados. El Gladys Valenzuela también es otro de los campus pedagógicos, que ayer también estuvo la directora acá haciendo la charla inaugural. El Simón Bolívar en La Pintana, y me está faltando, y el Fidel Pinochet Lebrun, que es uno nuevo que va a estar en San Bernardo. Entonces esos son 5 campus pedagógicos. Y ahí es donde se genera una experiencia diferente, que apunta a una conexión de los estudiantes más allá de su especialidad. Entonces, es eso. Los demás todos los demás son centros de práctica, normalmente. Pero les voy a mandar en la tarde el link para que si dicen, ay, ¿cuál de todos los links me perdí? No se preocupen, se los envío a la tarde. Bien, y recordar que ya el jueves tenemos nuevamente actividad presencial, donde vamos a tener 2 charlas bien interesantes, una en relación a la gestión de aula y política educativa. Por ahí decían no sabía ni cómo escribir en el pizarrón, hasta de eso se va a tratar, ¿ya? Súper interesante de cómo organizarnos, cuestiones que uno cree que las va a aprender como profe acá en la universidad, pero no las aprendiste, ¿ya? Conversar un poco de eso, y también la importancia de integrar la formación personal y social de los estudiantes, o sea, visibilizar todo el aspecto socioemocional de lo que está ocurriendo en la escuela hoy en día. Y el día viernes vamos a tener el cierre con la actividad de manera virtual, con el Centro de Formación Virtual, donde vamos a ver todo el tema del portafolio digital, ¿ya? Así que un aplauso para nuestros expositores en este día. Agradecemos la presencia de cada una de ustedes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana online.